Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días del lugar donde se encuentren o ver la grabación y darle la bienvenida y las gracias a todas las personas que en este momento nos están acompañando. Tengo el honor de tener invitado a Josué Ormazábal, quien nuestro expositor es, bueno, es chileno, es bachiller en ciencias sociales, licenciado en ciencias jurídicas y abogado, especializado en derechos humanos de la infancia, agente facilitador de soluciones colaborativas y candidato a magíster en intervención familiar. También eres conferencista internacional y profesor universitario de religiones comparadas en la Universidad de la República y de otras asignaturas en distintas casas de estudios de nivel superior. Además, cuentas, yo creo que con más de 25 años de estudio de investigación y docencia en materias como mitología y religiones comparadas, cábala, alquimia, hermetismo, psicología transformativa, la cabalista, psicología transpersonal, antropología esotérica, meditación y reprogramación mental, entre muchas otras. También te has desempeñado como formador de docentes en diversas escuelas iniciáticas como terapeuta y orientador transpersonal cabalista. Bueno, esto es un resumen. Y la charla que nos conlleva hoy día es el origen y el propósito de la creación y distintas miradas, darle un enfoque o distintas miradas de lo que tú ya mencioné, de todas las corrientes u órdenes, hacer una comparación de la creación. Así que bienvenido, Josué, el Zoom es todo tuyo, dejamos las preguntas y aportes al final de tu exposición. Tienes todo el tiempo que quieras, yo podría estar hasta mañana, así que no hay problema. Pero es todo tuyo, así que bienvenido. Primero saludar, darte las gracias, saludar a todos los amigos que nos acompañan y bueno, contarles un poco, como decía Carla, nosotros nos conocimos en un seminario de Cábala Avanzada con el maestro Sabán, a quien yo sigo hace ya un buen tiempo, y, y hablábamos de qué podríamos aprovechar de compartir con la gente que nos escucha, que pueda de alguna manera servir como alguna herramienta, ¿no? Para contestarnos estas típicas preguntas que de alguna manera atormentan a todo ser humano, sobre todo los que tenemos alguna vocación de, de preguntas existenciales, ¿no? Que no nos conformamos con las respuestas de fácil consumo, ¿no? Como las que nos entrega normalmente la cultura y que de alguna manera no son casuales. La cultura tiene un cierto sesgo que impone en la respuesta que le da a la gente ciertas tendencias interpretativas que responden a intereses de lo que se podrían llamar los grupos dominantes. O sea, partamos de la base y yo soy muy partidario de la teoría crítica, ¿no? Que quedarse con las primeras respuestas es de alguna manera responder a esta vocación de ganado, ¿no? Y habemos algunos que no nos resulta fácil comulgar con ruedas de carreta, como decimos en Chile. Y la idea de esta conversación tiene que ver con eso, con plantearnos primero que nada eh, si existe la posibilidad de que hayan cosas que nosotros podemos conocer y que no se nos han compartido, ¿por qué razón no se nos han enseñado esas cosas? Y también analizar desde una perspectiva crítica por qué hay cierta explicación para la vida, para la creación, para el propósito de la vida humana, que está más difundida que otra, ¿ya? Desde esa perspectiva, para ir desentramando esto y teniendo siempre en cuenta que las explicaciones que el ser humano se da de la realidad resultan ser de alguna manera un condicionante, porque si yo veo la vida de una manera negativa y creo que la vida es algo malo, obra del pecado, obra del diablo,
yo estoy poniéndome en un escenario ante el cual obviamente se me genera todo un mecanismo de respuesta interno que me determina a una posible gama de resultados en mi vida. Sin embargo, yo veo la vida desde otra perspectiva como obra del amor. Eso va a generar en mí toda una serie de procesos interpretativos y de respuestas de una naturaleza totalmente diferente. Entonces, esa perspectiva, la idea de esta conversación de hoy es que nos preguntemos qué, qué explicaciones se nos han dado a través del tiempo de lo que podría ser, si es que existe, la naturaleza íntima de la creación y el propósito para el cual podría existir la vida humana dentro de este universo que habitamos. ¿Mm? Y entrando ya en tierra derecha, sabemos que el cómo Génesis como pregunta, y que es una pregunta que para la Kabbalah resulta ser emblemática, porque la Kabbalah hebrea tiene como dos grandes ramas del conocimiento que ha desarrollado. Una es conocida como el Masé Bereshit, o el misterio de la creación, o la explicación del cosmos Génesis desde la perspectiva cabalista, y lo otro es el Masé Merkabah, o de alguna manera podríamos hablar del misterio del carro de luz, que es un vehículo que permite la evolución espiritual de los seres humanos, que también pasa por el elemento cabalista del Tikkun y otras cosas que podemos analizar más adelante. Pero tenemos que la Kabbalah tiene una mirada de la creación, y esta mirada puede ser complementaria o contradictoria con otras miradas que también yo les decía a lo largo de la historia humana se han ido conociendo. Si uno va al principio, a las culturas más arcaicas que nosotros recordemos, podemos caer en las tablillas babilónicas, ¿cierto? En la escritura cuneiforme, podemos caer en Egipto, y tendríamos la cosmovisión que profesaba la escuela alejandrina, cómo ésta influyó en el surgimiento de la filosofía cosmológica de Tales de Mileto, Parménides, etcétera, Heráclito de Efeso, y cómo todos ellos fueron construyendo doctrinas o propuestas teóricas de cuál sería el origen de la creación y el propósito que esta tiene. Pero si nos vamos avanzando en el tiempo, la última de las versiones, la más moderna, pareciera ser como que la que es más popular hoy día en nuestra cultura judeocristiana, y que es la visión que se nos ha transmitido a través de la Iglesia Católica y las ramas del cristianismo protestante. Y quisiera partir por analizar esa visión cosmológica para luego ir comparándola con las otras y ver si hay algún sesgo, hay alguna explicación de por qué hay tanta diferencia entre una y otra visión del universo y de la vida humana en específico. Para analizar lo que es la cosmovisión del Génesis o el Masé Bereshit desde la perspectiva católica, cristiana, o si ustedes quieren de los últimos 2000 años, nos remitimos entonces a un ejemplar cualquiera de la Biblia, da lo mismo, ustedes pueden buscar el que más les acomode, y tenemos que en el Génesis vamos a encontrar, ¿cierto? La creación del cielo y la tierra en el capítulo 1. Luego el capítulo 2 nos habla, ¿cierto?, de la creación de Adán y el paraíso terrenal. Y en el versículo 17 del capítulo 2 hay ahí un elemento que ya llama profundamente la atención. Aparte, obviamente, de que en los capítulos anteriores ya se habló de los 7 días de la creación, del surgimiento, ¿cierto?, de la luz y la oscuridad, un montón de cosas muy interesantes para analizar y que veremos más adelante. Pero llama la atención que en el versículo 16 dice: diole también este precepto diciendo: come si quieres del fruto de todos los árboles del paraíso, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas, porque en cualquier día que comieres de él, inefablemente morirás, dice. ¿Mm? Luego de esto aparece la creación de Eva, y en el capítulo 3 ya empezamos a ver la noción del pecado original, la tentación, ¿cierto?, por parte de
del enemigo, diablo, como ustedes quieran llamarlo, ¿cierto? Y posterior a eso, antes de El comenzar el serpiente. capítulo, la El serpiente, serpiente. claro, eh, termina en el capítulo tercero agregando una nueva prohibición, y que es, y dijo, ved ahí a Adán que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, o sea, como consecuencia de haber comido el fruto, ¿cierto? Ahora pues, echémosle de aquí, no sea que alargue su mano y tome también el fruto del árbol de conservar la vida, dice, y coma de él y viva para siempre. Y ahí posteriormente señala, y lo echó el Señor Dios del paraíso de deleites para que labrase la tierra y de que fue formado, y desterrado Adán colocó Dios delante del paraíso de delicias un querubín con una espada de fuego, el cual andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. ¿Por qué quise partir con este análisis? Porque acá tenemos una visión del cosmogénesis y del antropogénesis del hombre, porque sabemos bien que la doctrina cristiana explica que es a raíz de este supuesto pecado original que el hombre, Adán y Eva, son expulsados del jardín del Edén, y de ahí serían los primeros padres de la humanidad, ¿no? Y con esta doctrina es que se ha justificado un montón de dogmas que la historia ha demostrado tremendamente dañinos para la humanidad, como por ejemplo, ¿cierto?, esta noción del pecado, la culpa original, y bueno, y el monopolizar el tema de la redención a través de la expiación vicaria y todas estas cosas, ¿no? Entonces, si vemos esa forma de explicar la creación, y lo ponemos en correlato con otras teorías cosmológicas, como la que les voy a mencionar ahora, vamos a ver cómo van apareciendo discrepancias que al menos llaman la atención. Eh, en esta segunda lectura me voy a remitir, como ya mencioné, a la visión alejandrina para que nos pongamos un poco en contexto. Eh, Se supone que la cultura egipcia se reconoce a una deidad como el padre de la escritura, el padre de las ciencias, matemáticas, geometría, arquitectura, que es llamado Tauti, Tot, y en su versión helénica sería Hermes. También después va a aparecer el equivalente, que es Mercurio. Sin embargo, a esta deidad, algunos historiadores, algunos investigadores, en realidad lo que han planteado es que no sería una persona, un dios particular. ¿Por qué? Porque se le atribuye a esta deidad haber escrito 26.000 libros. Y estos 26.000 libros serían los que se habrían atesorado en lo que se conoce como la Biblioteca de Alejandría, que todos sabemos, ¿cierto?, fue incendiada y de la cual se perdió gran parte del material que ahí estaba documentado. Y como la lógica indica, 26.000 libros ningún hombre es capaz de escribirlo en una sola vida. Por tanto, desde esa hipótesis, lo que se plantea es que Hermes sería el nombre de una escuela iniciática, lo que se llama una escuela de misterios, como las hubo en todas las religiones antiguas precristianas, ¿cierto? En la época de la antigüedad. Y esta escuela de misterio, que ya recibe el nombre de Tauti, en el fondo estaría formado por distintas generaciones de sacerdotes que se dedicaban, como todas las escuelas de misterio, a la investigación de distintas disciplinas científicas, cuya explicación al pueblo se hacía a través de narraciones, mitos y leyendas, y que daban origen a ciertos cultos, ciertas ceremonias. Pero dentro de todas las religiones de la antigüedad hay un sustrato científico. De hecho, hay un autor tratando el tema del hinduismo, que habla de psicología e hinduismo, que se llama Emil Abegg, que él también plantea que en el caso del hinduismo, este en sus orígenes era religión y ciencia al mismo tiempo, como ocurre con todas estas religiones hasta antes del surgimiento del cristianismo y la Iglesia Católica.
eran religión y ciencia. Lo que pasa es que se separaba. Para la persona lega, ¿cierto?, no iniciada, lo que se hacía era comunicarle conocimientos a través de mitos, y esos conocimientos tenían que ver con ayudarlo a enfrentar mejor la vida. Pero esos mitos tenían un sustrato científico, y ese sustrato científico era atesorado o desarrollado por los que integraban esta casta sacerdotal. Y es a ellos a los que se les atribuye el nombre de Hermes o de Tauti en el caso del vocabulario egipcio. Desde esa perspectiva, posterior a llama la atención que la cosmovisión que tiene el hermetismo, la religión egipcia, coincide en muchos aspectos con justamente las hipótesis que plantearon distintos filósofos en Grecia, que eran también iniciados en esta escuela en Egipto, como que la creación sería originada por un algo que es llamado el arqué, un principio, ¿cierto? Un atributo de la divinidad. Luego, otros plantean en el periodo cosmológico que sería el origen de la creación, el fuego. Otros plantean que es el agua, otros plantean que es el aire. Bueno, nosotros tenemos que en un documento que sobrevive al incendio de la Biblioteca de Alejandría, que es conocido como el Pimandro o Paimander, aparece una versión de la creación, del cosmogénesis, donde se nos habla de, primero, el gran protagonista de la creación es la Paimander, ¿cierto? Que es algo así como la mente cósmica, la mente divina, y que el primer vehículo que éste genera para la creación es la luz, o si ustedes quieren, el fuego. Eso ya llama muchísimo la atención, porque desde esa doctrina y desde esta alegoría mitológica contenida en este documento, surge posteriormente una escuela que recoge no solo una, sino que varias, como por ejemplo el cristianismo gnóstico, la alquimia, movimientos de carácter religioso como podríamos hablar los albingenses, los cátaros inclusive, y otras corrientes más, van recogiendo estas ideas filosóficas contenidas de forma simbólica en este relato, y surge entre ellos, como ya mencioné, la escuela de la alquimia. Y la alquimia, basándose en las leyes del hermetismo, plantea que la creación efectivamente es emanada por una mente cósmica, y esta no crea directamente al universo, sino que emana una sustancia, un principio creador, que para el caso de la alquimia recibe el nombre de Alcaes, y que coincide, curiosamente, con la visión que tenemos en Kabbalah, donde la creación es emanada, ¿cierto?, por una mente cósmica también, al que podemos denominar Ein Sof Aur o En Sof, ¿cierto? Que en el fondo este nombre, este término, nos habla de la luz ilimitada. Básicamente se podría traducir como algo similar a la luz ilimitada. Y son tres momentos de estados de conciencia de la mente cósmica, entre el estado de letargo, reposo, y la decisión que toma de dar origen a la creación. Por eso se le llama Or Ein Sof, porque pasa por unos procesos de despertar para comenzar a emanar este elemento o principio que va a construir el universo, que llamamos Or o luz, ¿cierto? Los cabalistas, perdón, los alquimistas lo llaman Alcaes, pero viene a ser algo similar. Es una especie de pensamiento con capacidad creativa, es energía, es luz, y se simboliza por el fuego. Este Alcaes, o Or Ein Sof, contiene a su vez, según estas teorías, una especie de unidad de energía y conciencia que en Kabbalah conocemos como la Nitzot, y que podrían traducirse como chispas. Y no es una noción exclusiva de la Kabbalah ni de la alquimia, porque hay filósofos en el periodo griego, en la cultura griega, que hablan de la espérmata, que sería algo similar al concepto, por ejemplo, del átomo, ¿cierto? Y ahí, después aparece un ocultista que nos habla del concepto de mónada. O sea, esta energía está
está compuesta de pequeñas gotitas de luz que son en el fondo el núcleo sobre el cual se va a construir primero las distintas dimensiones en las que se construye el universo, y que para los alquimistas son simbolizados por el nombre de los 4 elementos de los filósofos: fuego, aire, agua y tierra, que en realidad se llaman elementos de los filósofos porque son el fuego filosofal, el aire filosofal, el agua y la tierra filosóficas, para distinguirlas de los elementos físicos. ¿Y por qué hacen esto? Porque en el fondo lo que los alquimistas están diciendo es que con esta luz, que es emanada por la mente cósmica, se va dando origen a 4 distintas dimensiones que la Kabbalah también reconoce, ¿cierto?, dentro de su cosmovisión, como los olamim, ¿cierto?, los mundos ocultos de la Kabbalah. Entonces, vemos que tanto la alquimia, el hermetismo y la Kabbalah están contestes primero en que la creación es atribuida a un autor que comprendemos como una mente cósmica. Luego, que no la crea directamente, sino que a través de una emanación de sí mismo que podemos llamar luz, or, ¿cierto?, o Alcaech. Este Alcaech construye a su vez 4 dimensiones que son simbolizadas por los alquimistas con los 4 elementos filosofales, para darnos a entender cuáles son las características de las leyes que rigen cada una de esas dimensiones. Y una vez que esta energía va descendiendo y va creando cada una de estas dimensiones, recordemos que están compuestas por unidades de energía. Esas unidades de energía son los constructores de cada dimensión y de todas las formas de vida que van a surgir en cada una de estas dimensiones. Y cuando ya llegan al último plano, lo que ha ocurrido es que la vibración ha ido descendiendo su nivel vibratorio a un punto tal que su velocidad baja a un nivel extremo y hace surgir un fenómeno que es la coagulación de la energía. ¿Cómo se coagula, cómo se cristaliza esta energía? A través del surgimiento de estructuras que hoy día conocemos bajo el nombre de átomos. Y estos átomos van a dar origen al surgimiento de los elementos químicos que van a construir lo que conocemos como el mundo temporoespacial o mundo físico. Pero la curiosidad es que en todas estas escuelas, hermetismo, cábala, alquimia, lo que se plantea en el fondo es que es una mente que emana una energía y que va construyendo cada dimensión. Por tanto, la unidad energética que llamamos mónadas, nitzotzot, espérmatas, son unidades de conciencia, son entidades vivientes. Y esas entidades van a construir cada uno de estos planos. Cuando caen en el plano físico, que es el más lento, el más oscuro, lo primero que hacen es construir entonces la noción de átomos. Con esta estructura de los átomos se desarrolla en este cuarto mundo un primer fenómeno, que es lo que ya llamamos, ¿cierto?, el surgimiento de los elementos químicos, porque se van construyendo átomos que dan origen a estos elementos químicos, y estos pasan por una serie de procesos de gas, inflamación, incandescencia, después baja la temperatura y terminan dando origen a las formaciones rocosas y luego a lo que podría ser las estrellas, satélites, planetas y todo lo que compone hoy día nuestro universo. Esa es la primera etapa del surgimiento del mundo temporoespacial. Y una vez que estas unidades de conciencia emanadas de la mente cósmica ya han aprendido a desarrollar esta habilidad de construir elementos químicos, van a dar un salto y van a aprender una nueva forma de manifestar esta energía en el plano físico, y surge de la sopa primordial, como dice la ciencia, la primera forma de vida orgánica que después van a ser responsables del surgimiento de, por un lado, el reino vegetal, y por otra parte la vida de algunos tipos de seres unicelulares, etc. En este plano, ya a la mónada, estas unidades de conciencia que componen esta energía divina, desarrollan una segunda habilidad, que es la sensibilidad al entorno. Empiezan a ser capaces de reconocer los cambios en el entorno, percibir los estímulos del entorno. Y además desarrolla una característica que permite identificar a la especie según su forma característica, o sea, se hereda un patrón específico de forma para cada especie.
lo que no ocurría en el reino mineral, porque las piedras parecen todas iguales. En el reino vegetal se distinguen por su forma. Luego, cuando las mónadas, estas unidades de conciencia y energía, ya desarrollan este trabajo y lo dominan en forma plena, ocurre un fenómeno de surgimiento de una tercera manifestación de la vida, que es la vida animal propiamente tal. Y se le suma a las habilidades que estas mónadas han adquirido una nueva habilidad, que es ya no solo percibir los cambios en el entorno, sino que además son capaces de responder a estos cambios. Y a eso se le llama el surgimiento de los instintos que caracteriza el reino animal. ¿Por qué esta teoría resulta tan interesante? Porque, en definitiva cuenta, lo que plantean los alquimistas, basado en la cosmovisión hermetista, es que la mónada, cuando penetró primero construyendo los cuatro mundos, aprendió habilidades específicas que conocemos como las leyes, que rigen a esos mundos. Cuando luego se penetra en este último mundo, que es la dimensión temporal-espacial, se crean, con base a estas cuatro tipos de leyes universales, se crean los cuatro reinos de la materia. Y lo curioso es que hay un punto cúlmine de todo este proceso de manifestación de la vida, que es cuando aparece el cuarto reino. Y el cuarto reino sabemos que es el reino humano. ¿Y qué es lo que caracteriza, según esta teoría, el reino humano? Es que el reino humano, o el ser humano, es de naturaleza cuádruple. ¿Por qué? Porque, según los alquimistas, basado en el hermetismo, señalan que el ser humano está compuesto al menos de 4 niveles de conciencia: el físico, el energético instintivo, el emocional y el mental. Y esos 4 vehículos corresponderían teóricamente a la manifestación de las leyes de las 4 dimensiones del universo al interior de la propia psique del ser humano. Y es por eso que los alquimistas tienen como objetivo central de su enseñanza el enseñarnos a trabajar, o decir, transmutar, elevar, modificar, sublimar cada uno de los estados de conciencia que corresponde a cada uno de estos 4 vehículos, a lo que ellos llaman el trabajo de los 4 tiempos de la obra alquímica. Y el propósito de esto es aprender a desarrollar la piedra filosofal, que en términos muy simples, les voy a decir, significa que nuestra mónada, nuestro espíritu, el núcleo sobre el cual se construye toda nuestra existencia, recupere la conciencia de su verdadero origen. Denme un segundo, por favor, que me está llegando un mensaje urgente. Bueno, por mientras yo aquí aviso que si tienen alguna duda o consulta pueden dejar sus preguntas en el chat, y si hay alguna otra aporte o eso. ¿Ya? Gracias, Carla. Ok, entonces, como les decía, el construir la piedra filosofal no es ni más ni menos que el producto de la sabiduría que se va adquiriendo a través del trabajo de depuración de cada uno de estos 4 vehículos que conforman nuestra naturaleza íntima. Y depurar estos vehículos significa, de alguna manera, orientar el funcionamiento de nuestro estado de conciencia conforme a las leyes que rigen los 4 niveles en los cuales está compuesto el universo. Y de esta doctrina, de la construcción de la piedra filosofal, podemos dar un salto a la Cábala, que yo les comentaba en un principio, tiene 2 grandes caminos de estudio: el Masé Bereshit y el Masé Merkabah. Y ya los mencionaba, el Masé Merkabah habla de la construcción del carro de luz, un vehículo que se entiende como la capacidad de realizar viajes transdimensionales, o sea, atravesar desde nuestra conciencia identificada con la materia a los planos del astral inferior, astral superior y el plano espiritual. O sea, somos capaces de viajar por las distintas dimensiones y recordar lo que ocurría en esas dimensiones cuando estábamos trabajando como mónadas en la construcción de esos planos. Lo que plantean estas doctrinas es que el ser humano es algo mucho más complejo
de lo que nosotros creemos que somos, con base a las explicaciones que nos da hoy día la, la ciencia moderna, ¿cierto? O posmoderna, respecto del posible origen de la creación, el posible origen del hombre y cuál sería el propósito que estas doctrinas nos plantean para la existencia de la vida humana en este plano. Vemos que por un lado todas estas visiones pareciera que tienden a enriquecer el fenómeno de la existencia del ser humano. Y pareciera que incluso elucidan o sugieren que no estamos aquí por una simple casualidad, sino que hay un rol para el cual hemos venido a este plano. Lo vamos a dejar planteado así en suspenso, porque ahora vamos a irnos a otra mirada, que es la tercera que quería ver y que evidentemente, Carla, tú ya habrás deducido, me refiero a la mirada cabalista del cosmogénesis, para complementar lo que he dicho y terminar de armar un poco el mensaje que yo quería compartir con los televidentes. Bueno, qué es lo que nos dice la Cábala con respecto al Maseh Bereshit? Efectivamente nos habla de que la creación surge de un autor, y este autor le podemos llamar el Santo Uno, el Or Sof, Dios. El nombre es lo menos importante. Bueno, de hecho, para cierta corriente judía, ellos se limitan a mencionarlo como Hashem, el nombre. ¿Por qué? Porque no conocemos la forma en que se pronuncia su nombre, por tanto decimos el nombre para, de alguna manera, simbolizar la humildad con la cual nos tratamos de relacionar con la divinidad, porque su naturaleza escapa claramente a lo que el hombre es capaz de comprender. Y todo nombre que le pongamos siempre va a ser un símbolo de, pero no va a ser una descripción literal de lo que realmente es la divinidad. Entonces, este Hashem, como explicaba, según la visión cabalista, primero pasa por un proceso que podríamos llamar un estado de letargo, de reposo. En la India se le conoce como la noche de Brahma. Y cuando esta mente decide emanar vida, comienza un proceso de despertar conciencia de sí mismo, y ese proceso es pasar por 3 velos, desde el letargo pleno hasta el estado de conciencia despierta, podríamos llamarlo de esa manera, y a eso le podríamos llamar el día de Brahma, utilizando la nomenclatura hinduista. Para nosotros es, cierto, el momento en que se genera el nivel de Ein Sof, el primero de los 4 mundos. ¿Y qué es lo que ocurre en ese proceso? Sabemos que desde el hermetismo, la filosofía, se han dado varios principios que coinciden con las explicaciones cosmológicas de la Cábala, y uno de estos nos dice que el universo entero está regido por un principio que es el principio de la dualidad de la manifestación. Y este principio de la dualidad de la manifestación nos va a hablar de que esta mente cósmica, ¿cierto? Que decide crear un universo, lo hace por una razón. ¿Y cuál es esta razón? Que esta mente cósmica, ya dije, emana de sí misma una luz. ¿Por qué se usa el símbolo de la luz para hablar del mecanismo con el cual la mente cósmica va a construir la creación? Porque la característica de la luz es la expansión. Y esa sería, de alguna manera, una de las características fundamentales del creador. Por eso se dice que Dios es amor, porque ¿qué es lo que nosotros podemos vivir como amor? Ese deseo de compartir, ese deseo de entregar, ese deseo de amar, de abrazar la vida, de transformar lo que nos rodea, de entregarnos a otro, pasando por encima de nuestro propio interés. Ese impulso innato en todo ser humano, en la parte más sublime de nuestra existencia, es la esencia divina. Es la característica que define al creador. Por eso se le llama luz. Por eso se dice que es como amor. Pero el problema que se presenta en esta situación de la Ein Sof es que este creador quiere crear para poder
expresar su identidad, que es dar amor, amar, pero no tiene a quién amar, porque él lo es todo, lo contiene todo. Entonces, aquí opera una figura que se llama eidolon, y el eidolon es como un reflejo inverso. Por una parte, él es luz, y esta luz, pensemos en un cerebro que está activo completamente, pero para que esta luz, la parte activa de él, pueda compartir, tiene que haber alguien que esté dispuesto a recibir. Y ese alguien que está dispuesto a recibir va a ser la zona que él voluntariamente decide apagar en su cerebro. A esa parte que él apaga lo llamamos oscuridad, lo llamamos vasija. ¿Por qué? Porque es capaz de recibir lo que el Padre quiere otorgar, que es amor, que es luz, que es sabiduría. Entonces, él es un ser completo, pero su esencia es andrógina. Contiene la capacidad de tener un rol activo y un rol pasivo, ambas contenidas dentro de su propia naturaleza. Para poder dar origen a la creación, entonces, esta dualidad se disocia, se separa y surge el concepto del macho divino, ¿cierto? O el polo activo del creador y el polo pasivo. En este polo pasivo son emanadas por la luz del creador el concepto de estas mitzvot que yo les decía, estos núcleos de conciencia. A eso se le llama las almas primordiales. Las almas primordiales son emanadas de la mente cósmica a través de su vehículo de or, de luz, pero son revestidas de una ilusión de oscuridad, son revestidas de una apariencia de carencia, de necesidad. Por eso las llamamos vasijas, porque fueron creadas aparentemente vacías, aparentemente oscuras, para tener la capacidad de recibir al Creador y lo que éste quiere compartir. A esa relación de dar y recibir, en Cábala se la llama el mundo de la Insof, ¿cierto? Y es lo que se llama el cumplimiento. ¿Por qué? Porque el creador en este mecanismo puede ejercer lo que es su característica fundamental, el otorgar, el amar, el dar amor. Mientras que el alma cumplen con la función para la cual fueron creados, que es recibir el amor que el Padre les quiere compartir. Y ambas experimentan un estado de felicidad en la realización de estos roles, ¿cierto? Sin embargo, eso podríamos compararlo con lo que trata de decirnos el relato bíblico cuando nos habla del jardín del Edén antes del pecado original. Y aquí es donde viene una diferencia fundamental. Y es que para la Cábala, y la Cábala es otra forma de expresar también las leyes de la alquimia y el hermetismo, eh, la razón por la cual estas almas que estaban habitando en este plano que podríamos llamar el mundo del Insof o el jardín del Edén descienden de ese nivel no es precisamente porque Dios lo expulsa, porque ellos cometen un pecado de soberbia al querer ser como Dios. Lo que pasa, según la teoría cabalista, es que estas almas reciben permanentemente la satisfacción de todas las necesidades que pudieran experimentar en ese plano, pero en algún momento se percatan de que hay una necesidad que jamás van a poder satisfacer, un deseo que jamás van a poder satisfacer. ¿Y cuál es ese deseo? El deseo de saber cómo se siente el dar amor a otro ser. Porque en esa dimensión el único que está habilitado para otorgar es la divinidad, el aspecto masculino, proveedor de la divinidad, el or, la luz. Y por ende, estas almas primordiales que conforman el Kli, que también lo podemos llamar como el Adán Kadmon, el hombre primordial, porque en el fondo estas almas que son macho y hembra, están integradas dentro de una unidad de conciencia que es una conciencia colectiva, al que llamamos Adán Kadmon, que es como la familia humana, pero que además es capaz de ser consciente de su existencia como una entidad total o colectiva. Esta familia humana descubre que ese deseo de saber lo que siente el creador al otorgar amor
no va a poder ser experimentados por ellos jamás en ese plano. Y ahí podríamos decir, ellos experimentan lo que se llama el Lehem Bisayon o el pan de la vergüenza. Es como si uno pensara en un hijo al que se le satisface permanentemente todos sus deseos, pero él en ningún momento tiene la oportunidad de ganarse eso que se le está otorgando. Y eso a la postre termina en un desequilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es natural que si estas almas aparentemente oscuras en realidad están hechas de luz, lo que significa que están hechas de amor, es natural que en ellas en algún momento surja el deseo de amar. Pero en ese plano no pueden, porque ya está el amor completo, el amor más puro y pleno es el del Creador. Y estas almas en ese lugar no tienen espacio para otorgar amor. Por tanto, ahí viene a operar, y ahí me podrás corregir tú, Carla, un concepto que se conoce en Cábala como eh, Simsum, la gran contracción. Y la gran contracción es el retiro de la luz. El retiro de la luz que estaban recibiendo estas almas permite que esa luz caiga a un lugar distinto del mundo de la Insof. Y ahí es cuando surge el segundo. Josué, las oscilaciones. Así es, así es. Surge un segundo nivel de existencia que es provocado por la repercusión de la energía que las almas primordiales se rehusan a recibir para que esta energía pueda comenzar un viaje en expansión, y en esa expansión surge a la vida una nueva dimensión con nuevas almas. Y ahí sí se produce una posibilidad de que las almas primordiales tengan a quien otorgarle la luz que están recibiendo por su parte del Creador. Y esto genera un flujo en cascada que luego va a dar origen a estos 4 planos, y dentro de estos 4 planos va a haber lo que se llama en el árbol de la vida las emanaciones, los sefirot, ¿cierto? Que en el fondo son distintas instancias donde la energía divina y las almas que han sido creadas por esta van cumpliendo distintos roles de receptor o de dador. Y la energía va descendiendo los planos, pero el efecto que se produce es que esta energía, que es conciencia, que es luz, en la medida que va descendiendo en los planos, llega entonces a un nivel donde lo que impera es la inconsciencia, el cli, vale decir, el deseo de recibir, lo que podríamos llamar egoísmo, la oscuridad, y todo eso es lo que caracteriza el surgimiento de la dimensión temporal-espacial. Toda esta creación, toda esta teoría que les he explicado, en el fondo permite entender o permite proponer que la verdadera razón por la que existe la vida en este plano es porque es en este plano donde hay mayor oscuridad, donde hay mayor necesidad, donde hay mayor carencia, donde las almas que un día renunciaron a su estado de perfección pueden experimentar la mayor cantidad de posibilidades posibles de transformarse en fuente de luz para otros seres, en ser causa de felicidad para otros, en otorgar la luz, la energía que están permanentemente recibiendo desde los planos celestiales. Como dice Mario, todos vinimos a este mundo a develar algo. Entonces, ¿qué es lo que venimos a develar? Una forma de amor que solo yo, solo mismo nada, es capaz de materializar en este plano. Y desde esa perspectiva cambia radicalmente entonces la concepción de lo que es la vida y cuáles son las expectativas que nos podemos hacer del fenómeno de estar vivo. Si lo miramos desde la perspectiva, como se le suele aludir, judeo-cristiana, vale decir, este cristianismo inspirado en las enseñanzas bíblicas, pero que de alguna manera tergiversa los conceptos filosóficos que dieron origen a estos relatos cosmológicos, entonces surgen los fenómenos como la culpa, la expiación vicaria, el dogmatismo, la instrumentalización de la gente, la concentración de cuotas de poder, las instituciones, ¿cierto?
Pero si por otro lado nos vamos a estas otras formas de entender la creación y la naturaleza esencial oculta detrás del alma humana, nos damos cuenta que, como dice una canción por ahí, somos dioses creyéndose esclavos, ni más ni menos que eso. Podemos elegir ser fuente de luz o dejarnos convencer de que somos entidades carentes, oscurecidas, frágiles, que están destinadas a la muerte y al sufrimiento, y que eso es todo lo que podemos esperar de esta vida. Entonces, va a haber una ley que nos aporta la doctrina de la Cábala, que es la ley del Tikkun, que en términos simples podemos llamar rectificación. ¿Y en qué consiste la rectificación? La rectificación implica aprender a recibir el amor de Dios, pero para eso tenemos que reconocer que estamos hechos por amor, que vinimos a este mundo por algo bueno, por un acto generoso del Creador, y que somos hechos de amor, ¿cierto? Entonces empezamos a primero creer en que el motivo por el cual vivimos es por amor, para la felicidad de todos los seres que habitan este plano, incluidos nosotros mismos. Y vinimos aquí para aprender a compartir ese amor, a dar. Entonces, por ende, tenemos que aprender a elegir entre recibir para dar o recibir para recibir. Cuando estamos en el estado de recibir para recibir, funcionamos desde el cli, desde la vasija, desde la oscuridad, la carencia, la identificación con la materia, el sentido de la fragmentación, de que estamos todos separados. El miedo de estar solo viene de un estado de conciencia de separatividad, donde yo siento que estoy desconectado con los demás, estoy desconectado con el mundo, estoy desconectado con el universo. Entonces estoy abandonado a mi suerte en este plano. Eso es lo que caracteriza el estado de cli, de vasija, de oscuridad. Pero si nos permitimos darnos cuenta que somos hechos de amor, que hay algo que palpita, una energía que vibra, a pesar de los momentos más difíciles que hayamos vivido, siempre hay algo que está detrás de nosotros esperando poder manifestarse, como optimismo, como esperanza, como altruismo, como capacidad de sacrificio, como creatividad. Ese es la luz que está en nosotros. Entonces, salir del cli y convertirnos en or, recibir para dar. Esa es la gran fórmula que nos otorga la Cábala. Cuando ese proceso se va desarrollando, es lo mismo que la alquimia llama la construcción de la piedra filosofal. Cuando empezamos a dejar de quejarnos y nos hacemos responsables de la verdadera razón para la que vinimos a este mundo, comienza el proceso de la reintegración. La evolución espiritual nos va a permitir comprender que existen otras realidades, que existen otras leyes. Vamos a integrar esas leyes en nuestra forma de tomar decisiones frente a los problemas que la vida nos va presentando, y nos vamos a ir convirtiendo en personas capaces de cambiar nuestra propia vida, impactar incluso en nuestro entorno. O sea, el concepto de milagros para la Kabbalah no tiene la connotación de excepcional, es algo a lo que estamos destinados a llegar según el grado de porfía, constancia, perseverancia en la aplicación de estas leyes que esta doctrina nos transmite. Eso es más o menos lo que yo quería compartir, y cerramos entonces en conclusión diciendo, más allá de que todas estas son simples teorías, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué yo estoy eligiendo una determinada forma de interpretar la realidad? Si todas son simples teorías, ninguna de ellas está comprobada, que somos simplemente producto de un fenómeno fisiológico, biológico, o que somos hechos a imagen de semejanza de Dios, que estamos aquí para pagar el pecado original, o que estamos aquí para venir a convertirnos en creadores conscientes de realidad. Todas son hipótesis, ninguna es más válida que la otra. La pregunta es, si son todas hipótesis, entonces yo tengo derecho a elegir
la hipótesis que a mí me resulte más constructiva, más sana, ¿cierto? Con la que yo pueda vivir mi vida de manera más eficiente. Y esa es una pregunta que está a la base de esta conversación. ¿Por qué? Porque frente a cada fenómeno que la vida nos presenta, siempre tenemos la opción de elegir ver el vaso medio vacío o medio lleno, funcionar desde el ti o desde la luz. Eso es a lo que nos invitan las distintas doctrinas espirituales que hoy día, curiosamente, están siendo profesadas y proclamadas a manos llenas en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano que hemos venido arrastrando hasta acá resulta insuficiente para dar respuesta a las preguntas que durante toda la existencia de la humanidad han atormentado a las almas que viven en este plano. Y está la respuesta al alcance de la mano de cualquiera. La pregunta es ¿dónde o cómo la estamos buscando? La respuesta que dan estas escuelas es búscala en tu interior. Ahí están todas las respuestas. Con eso concluyo, mi querida Carla. Espero no haber sido muy reiterativo, aburrido o enredado. Y bueno, No, yo ojalá feliz que, estaría escuchándote un rato más. Así que, ojalá que lo hayas pasado bien. bueno, con respecto a lo último que decías, tenemos un libre albedrío, pero también desde la Matrix o la fuente, también ya está predestinado. O sea, hay una predestinación, pero también tenemos un libre albedrío de cómo, y lo que comentaste también de que todas las almas somos distintas. Nunca debemos compararnos con nadie porque todos venimos a trabajar algo distinto. Entonces eso creo que igual hay que dejarlo muy claro a todas las personas porque siempre, muchas veces, desde niño te están comparando, oye, hay que hacer esto, pero es que todos somos distintos. Todos vinimos a revelar una luz distinta. Eso quería comentarte. Y no sé si ahí Seguro. pueden ir levantándome las manitos y ahí yo voy ¿Cómo estamos designando. con los chats? ¿Qué hay en los chats? ¿Hay preguntas? Por ahora no, Ajá. solamente comenté que la grabación se va a subir a YouTube SOT 22 Concepción, pero no ha llegado ninguna. Muy buenas noches para todos. Hay un saludo de Margarita. Ah, Carmen, abre micrófono. ok, escuchamos. Lo tengo abierto, ¿no? Ya, Sí, 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 escuchamos. ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están. Un placer saludarlos. Algunos los conozco, otros no. Indudablemente hay un gran contenido en todo lo que, digamos, nos ha relatado Josué en esta tarde y en esta charla. Y él decía, es una mirada, ¿no es cierto?, hacia la cosmogénesis. Entonces resulta de que, digamos, como tal, también nos contaba que existen varias miradas y distintas acepciones acerca de este tema. A mí me gusta conocer de las diferentes miradas, pero tengo una especie de manía que es tratar de relacionar por analogía lo que yo considero que son las leyes no escritas por la mano del hombre. Entonces, pensando en eso, ¿no es cierto? Yo estaba leyendo a Gramaglia, que es un autor, ¿no es cierto?, que sigue una corriente helenística y que habla de astrología, que es el tema que a mí me apasiona. Y entonces, digamos, hago algunos parangones. Nosotros estamos situados, ¿no es cierto?, en el universo de conocimiento científico común, es que existe una Vía Láctea. En esta Vía Láctea, ¿no es cierto?, existen los planetas, ¿no es cierto?, están en constante movimiento,
Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, está formado de esta materia boscosa, rocosa, y cada uno tiene luz y energía en mayor o en menor dimensión. Entonces, estando situados, ¿no es cierto?, en el plano del universo, quisiera que se imaginaran ustedes conmigo que, mirado desde el punto de vista del hombre, de la más antigua y primitiva forma, ¿no es cierto?, de observación que nace, digamos, en base a la mirada que se le dan a los cielos, habían algunas cosas que en determinados momentos estaban a la luz, a la vista del ojo del hombre, y en otros momentos, ¿no es cierto?, estos planetas, estos satélites, estas estrellas, no eran visibles. ¿Por qué? Porque en alguna parte, en el día había luz, y lo que veían en el día no se veía en la noche. En la noche lo que veían eran las estrellas y eran otro tipo, ¿no es cierto?, de cuerpos visibles, la luna. Y si nosotros pensamos que el universo funciona, ¿no es cierto?, en constante movimiento, porque todos los planetas están girando, ¿no es cierto?, en esta Vía Láctea, la luz significa acción, significa movimiento, significa creación. La luz es dadora, la luz alimenta, la luz crea, ¿no es cierto?, los otros planos, tales como, ¿no es cierto?, los vegetales, los, digamos, acuáticos, luego el hombre, sus 4 cuerpos mentales, que también nos hablan, ¿no es cierto?, de estos 4 elementos. Y a los planetas se les atribuye, ¿no es cierto?, cualidades. Cuanto más poderosa es su luz, potencialmente el nativo es también más activo, más creativo, más vigoroso, más dinámico. Pero este mismo ser nativo tiene un momento de descanso en la noche. En el día, el ser humano propende a la expansión. En la noche se retrae y las características de la oscuridad, ¿no es cierto?, son separatividad, individualidad, porque resulta de que ahí te metes en el adentro de ti mismo. En el día tiendes a ir hacia la afuera de ti mismo. Te contactas con gente. Entonces, todos los planetas vistos de día son mucho más comunicadores y expansivos y sociabilizadores, y en la noche nosotros nos introducimos en un mundo interno, en nuestro mundo, y ese mundo crea la separatividad, porque aun cuando yo esté acostada con mi amante, mi alma gemela, en fin, quien quiera que sea, va a estar durmiendo al lado y tendrá otro mundo. El mío es personal y propio. Si el sol da la vuelta, ¿no es cierto?, en 24 horas, el sol está mostrándonos durante la mitad de su, digamos, movimiento, la luz. Él sigue haciendo lo suyo en otra parte del planeta cuando la Tierra está sumida en la oscuridad. Y la característica de la oscuridad es Carmen, receptiva. es que en honor ¿Perdón? al tiempo, ¿a dónde quieres llegar para que José pueda contestar? Porque hay más preguntas también. No, no es una pregunta, es una analogía. Y la analogía es Okay. decir, esto no está escrito por la mano del hombre. Si nosotros hablamos de lo que nos ha explicado Josué,
que dice que es una teoría, que es una mirada, que es una opinión, si nosotros analizamos las leyes en las cuales se basa el universo, que permite la existencia de la Vía Láctea, la existencia de los planetas, y que nos habla de qué es lo que sucede en el día cuando hay luz, y qué sucede en la noche cuando estamos en la oscuridad, y que coincide plenamente, ¿no es cierto?, con el CLI, cuando estamos pensando de que existe un ser mente que nos incluye a todo, al universo, a los planetas, Sí, al claro. sol, a las estrellas, y obedecen a la misma característica, entonces ya no lo veo yo desde el punto de vista de que es una mirada, veo que es una ley para que exista el universo, Sí, la claro. Vía Láctea y muchos otros mundos, de manera tal que tiene más profundidad que solo una mirada. Perdón que me haya extendido, no quise llevarlos a mi tema, pero como me apasiona, les ruego Mm. mi disculpe. No. Muchas Bueno, gracias. y yo aviso que es la mamá también de Josué. No, no hay necesidad de disculpas, Carmen. Estamos acá para construir juntos el conocimiento, así que todos los aportes son bienvenidos y indudablemente que lo tuyo tiene mucha profundidad. Quedaría para otra clase analizar todo lo que ha dicho Carmen, pero me dieron plenamente a lo que ella plantea. Sigue circulando la palabra, Carlita, tú me vas indicando. Gracias, No Carmen, por tu sé, intervención. sí, muchas gracias. Susana Castiglia, ¿puedes abrir micrófono? Sí, buenas noches. Buenas Hola. noches. Primero quiero felicitar a Josué porque nos comparte su sabiduría con tanta generosidad. Así que muchísimas gracias, Josué. Luego quiero también, bueno, Carla, agradecerte a vos el espacio y por supuesto que la invitación. Muchas gracias, Carla. Y quiero decirle a Carmen que es un gusto conocerla porque yo amo a Josué, Carmencita, y, y ahora inevitablemente te amo a vos también. Así que te mando un beso y un abrazo enormes. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por este espacio. Carlita, excelente, excelente tu espacio. Bueno, ¿y tu pregunta no tenías? ¿No? Era solo No, entregar a no, luz y amor. Ok. yo tengo agradecimientos y admiración, Carlita, no preguntas. Muchas gracias. Bueno. Claudia, ¿quieres? Claudia Aravena. Sí, hola para todos. Hola, mucho Muchas gusto. gracias. Muchas gracias, Carla, por la invitación, a Josué por su generosidad de compartir con nosotros todo su conocimiento. Mira, yo la verdad es que escuché muy atentamente tu exposición, muy interesante, muy entretenido. Obviamente, me imagino que los que estamos conectados aquí estamos todos interesados en el tema. Y yo te quería comentar al respecto, hace un par de días atrás, Ujú. escuché la charla de un rabí que está, digamos, en YouTube, y él hablaba de que en distintas culturas, de alguna manera, bueno, son tres las religiones monoteístas, pero que en las culturas finalmente eh, conocemos a Dios, o se ha conocido a Dios a través de distintas culturas de una manera obviamente distinta respecto de cada Ujú. cultura, pero que el propósito que conllevaba todo eso era finalmente conocer a Dios. No sé cuál es tu opinión al respecto, ya que tú has estudiado, digamos, el tema desde distintas culturas. A ver, déjame entender tu pregunta. ¿El propósito de qué es conocer a Dios? ¿El propósito de que hayan De crear la distintas religión. explicaciones de Dios? La ¿Cómo? religión, por ejemplo, el Islam o el Ujú. cristianismo, ¿cierto? De alguna manera fue llevar este conocimiento de que Dios es uno a A distintas ver, culturas. ya. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es una de las leyes como básicas de la espiritualidad. Tiene que ver con, a ver, te podría hablar primero del concepto de la verdad, ¿ya?
Y esto, Carla, te recordarás tú cuando los cabalistas dicen que hay una ley en la cábala que es el 1 y el 99%. Básicamente lo que se plantea es que el ser humano vive en una realidad donde sus capacidades cognitivas no son capaces de cubrir más del 1% de la información que explica en su integridad lo que es el fenómeno existencial, la vida, ¿cierto? Entonces, el ser humano promedio maneja el 1%. Si nosotros, por ejemplo, querida Claudia, ¿no? Querida Claudia, yo te pidiera a ti que tú me expliques las circunstancias que estás viviendo en este preciso segundo y te pidiera que me describas dónde estás, cómo estás, qué se siente, etcétera, lo más probable es que tú llegues a darme un listado de 300, alrededor de 300 juicios sobre lo que tú estás viviendo en este momento. Podrías a lo mejor identificar una cantidad de 300 estímulos en tu fenómeno existencial ahora, pero en el cerebro son miles de millones de estímulos los que se perciben por segundo, ¿ok? Entonces, claro, efectivamente, una premisa es que la vida es algo mucho más complejo de lo que el ser humano está preparado para poder comprender. Primer punto. Segundo punto, las religiones nacen de distintas fuentes que podríamos llamar conocimiento revelado, contacto extraterrestre, estado de iluminación espiritual de un avatar. Mira, cómo llegamos a tener religiones en el mundo, no lo sabemos, porque hay distintas hipótesis. Pero lo que es claro es que estas personas parten diciendo que descubren que el mundo es mucho más de lo que somos capaces de percibir. Y empiezan a promover métodos para desarrollar en el hombre, en el ser humano, la capacidad de ampliar esa vasija, esa estructura cognitiva, y desarrollan una metodología. Y una de las herramientas características de esta metodología es lo que se conoce como los lenguajes ideogramáticos. Si analizamos el alfabeto hebreo, el alefato, ¿cierto? Si analizamos las distintas escrituras que habían, se podría hablar incluso del periodo del diluvio universal hasta el surgimiento de las primeras formas de escritura fonética, donde la letra empieza a asociarse a un fonema, a una vocal, a una consonante. Antes de eso, los alfabetos tenían una doble función: servir como medio de transmisión de un sonido, pero al mismo tiempo representaban una idea. Y ese conocimiento era de alguna manera revelado a través del estudio, meditación sobre estos símbolos. Entonces, en la antigüedad, el lenguaje, los alfabetos, eran capaces de transmitir dos tipos de conocimiento diferentes, ¿ok? Un conocimiento que tiene que ver con lo metafísico y un conocimiento que tiene que ver con la dimensión física, ¿ya? Y se cree que en la evolución de la humanidad en este plano llega un momento en que esta capacidad de contactar con los planos metafísicos, esta información construida en ideas oculta detrás de los símbolos que dieron origen a estos alfabetos, todo eso se perdió. ¿Por qué? Porque las funciones del cerebro fueron identificándose en resolver respuestas del mundo físico cotidiano. Y ahí es donde se cree que este párrafo de la Biblia que habla de la alegoría de la Torre de Babel, lo que nos está tratando de decir es que surgen una fragmentación de las capacidades cognitivas del ser humano que lo reducen a lo que él directamente entiende por realidad. A eso se le refiere cuando la Biblia dice: y los confundió, los separó a través de la confusión de lenguas, el surgimiento de los idiomas, porque eso es lo mismo que hablar en conceptos. Esto es una manzana y para mí la manzana es una fruta, y otro puede decir la manzana es una unidad de casas que están en 4 esquinas. Entonces ahí empieza el lenguaje a deformar el conocimiento más que a transmitirlo. ¿Te das cuenta? Las religiones antiguas
eran capaces de transmitir conocimientos de distinta naturaleza. Luego van apareciendo las religiones modernas, y las religiones modernas son religiones que parecen haber perdido una fuente de conocimiento que las antiguas sí tenían, y que era la capacidad de ampliar el ki, la capacidad de ampliar la comprensión de la realidad con todas las aristas que ésta contempla. Y es curioso que en los últimos tiempos aparece un epistemólogo que plantea el paradigma de la complejidad de la realidad, Edgar Morin. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo mismo que hace 5.000 años se decía. Se dieron la vuelta larga, fragmentaron el conocimiento hasta la última expresión, para después concluir que el conocimiento es algo complejo que no se puede definir con palabras. Y eso ya lo sabían nuestros ancestros hace 5.000 años antes. Eso yo creo que explica los surgimientos de las distintas corrientes de pensamiento y movimiento que han caracterizado al conocimiento humano, y tiene que ver con lo que decíamos al principio. Todo pasa por algo. En un mundo donde hay más oscuridad y fragmentación, ¿qué es lo que se hace más falta? Luz, amor y comprensión. Y aquí venimos a este mundo a otorgar eso de lo que estamos hechos. Esa es mi respuesta, querida Claudia. No sé si fue muy... No, para nada. Está súper bien. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Claudia. Carmen, ¿sigues con la manito levantada? Estás con el micrófono apagado. Lo que pasa es que Solo- tienes que bajar la mano si es que no vas a hablar. No, solo para complementar lo que acabas de decir, lo que yo trataba de explicar es que no hay una dualidad manifiesta. Somos, ¿no es cierto?, luz y somos oscuridad. Y esa diferencia del femenino, masculino, del pasivo, del movimiento y de la energía creadora, están dentro de nosotros. Y somos parte de ese pensamiento, ponele el nombre que le quieras poner, que dice la Cábala, y está todo el sistema inserto, no solo el ser humano, sino que las plantas, los animales, los minerales, en diferentes Todos los vibraciones, y formamos parte de un solo gran pensamiento de la mente universal. Así es, así es. Eso es. Bueno, de hecho, complementando lo que dice Carmen, hay un concepto en la espiritualidad que es súper interesante analizar y que está muy relacionado con la Cábala y con la matemática sagrada, que es la ley de los fractales. En el fondo, el universo se puede comprender tomando el aspecto de la realidad más pequeño que ustedes quieran, ya sea un átomo, ¿cierto? Y vamos a descubrir principios que se repiten, por ejemplo, en la organización de la órbita de los electrones alrededor del núcleo del átomo, que tienen variables matemáticas, y esas mismas se van replicando en estructuras más grandes, y lo podemos ver replicado en la organización del sistema planetario, con las órbitas de los planetas. Y claro, tú puedes entender al todo analizando la parte, y puedes desde la parte intuir cómo es la estructura del todo. Y esa es la gracia de este tipo de disciplina, que van ampliando las capacidades cognitivas a niveles insospechados, según el nivel de abstracción que cada uno de nosotros va desarrollando. Gracias, Carmen, y como te digo, plenamente cómplice de lo que tú planteas, absolutamente de acuerdo. Mira, acá llegaron dos preguntas. ¿sí? Quisiera plantear dos cuestiones al ponente. ¿Le parece adecuado hablar del término religión? Y por último, ¿cuál le parecería que sería el aporte de las filosofías orientales a la comprensión de la realidad, y a la vez cuál sería el aporte de Occidente a la comprensión de esta, y qué no aportaría o no desarrollaría directamente la primera? Uy, qué larga la pregunta, es como para contestarla por etapa, a ver. Ya, a ver, quisiera plantear dos cuestiones. ¿Le parece adecuado hablar del término religión? A ver, va a depender de lo que entendamos por religión, ¿no? O sea, la religión, como yo lo entiendo, es un fenómeno social, ¿cierto? Si uno va a lo etimológico, la etimología que yo conozco, y corríjame si me equivoco,
religión vendría de un concepto que es religar, y religar es restablecer un vínculo. Y desde esa perspectiva me parece sumamente adecuado, porque si usted lo compara con el camino espiritual de la India, que es conocido como el yoga ¿qué significa? Unión. Si uno lo compara o hinduismo, budismo, otras corrientes que hay. Exacto. El concepto yoga habla de unión, de fusión. Si uno lo ve desde la alquimia, ¿cuál es uno de los símbolos que caracteriza al trabajo de la piedra filosofal? Es el rebis, la cosa doble, ¿cierto? Si vamos a los filósofos como Aristóteles, nos habla de la jerarquía de los seres y dice que existen las piedras, existen los vegetales, los animales, el hombre y los dioses. ¿Y cuál es la función del hombre? Hacer de puente, de mediador entre la divinidad y la creación. Y de hecho la Biblia también lo plantea cuando le da a Adán y Eva el rol de nombrar a las criaturas, ¿cierto? Y gobernarlas y abastecerse con ellas. Entonces, es como el ser humano está aquí para ser de puente y servir a la energía divina, a la mente cósmica, como canal de manifestación de sí misma. Entonces, desde esa perspectiva, religión es un concepto que alude a que el hombre es una pieza clave entre la relación entre creador y la creación o su obra, ¿cierto? Por tanto, sí, yo creo que el concepto de religión, ahora, en ese contexto la religión se entiende de una manera. Cuando hablamos de las religiones como fenómeno social, con todo lo que ya hemos dicho, lo imperfecto y lo destructivo que puede haberse desarrollado en distintos momentos, ahí tendríamos que entrar a discriminar en las clasificaciones que la antropología religiosa ha hecho con respecto al fenómeno religioso. Existen las religiones masculinas que promueven el desarrollo del superhombre, del fortalecimiento de la voluntad, ¿cierto? De la batalla contra las dificultades, que son las que promueven una especie de iluminismo, ¿cierto? Mientras que existen otras que podríamos llamarlas de carácter pasivo, femenino, lunar, ¿cierto? Que tienen que ver más con lo íntimo, que tienen que ver más con lo meditativo, que tienen que ver más con la vía interna. Son distintos tipos de trabajo espiritual y distintas doctrinas que se promueven en distintas épocas. Y todas van respondiendo a un determinado tipo de humanidad en ese momento y en ese lugar. Además, entendamos que las razas tienen sus propios caminos evolutivos que las separan de otras, que es lo que se conoce como el alma racial. Entonces, desde esa perspectiva, todos son rayos que fragmentan una sola verdad. Y la verdad es esa luz que ilumina y da origen a la creación, pero que, pasando por el filtro de la imperfección humana, va a dar origen a distintos aspectos que entre todos pueden en algún día llegar a darnos un atisbo de lo que es el fenómeno complejo de la divinidad oculto detrás de esta diversidad de manifestaciones que las religiones han tratado de explicarle al ser humano. Eso en cuanto al concepto de religión. Luego, por último, ¿cuál le parecería que sería el aporte de las filosofías orientales a la comprensión de la realidad y a la vez el occidental? A ver, yo creo que más que orientales y occidentales, yo creo que hablaría de antiguas y modernas, ¿no? Yo creo que las filosofías antiguas están muy en la conexión de lo que nosotros llamamos conocimiento racional o abstracto, que tienen un aporte enorme por cierto tipo de técnicas que permiten al ser humano expandir su capacidad de comprensión de la realidad, y me refiero específicamente a las técnicas de naturaleza mística. La meditación, el trabajo con el pranayama, la vocalización de nombres sagrados, el gran patrimonio de información oculto detrás de los símbolos que requieren de cierto entrenamiento para poder revelar las ideas que se ocultan detrás de esos símbolos más allá de los simples conceptos. Toda esa riqueza espiritual, cognitiva y mística caracteriza a las antiguas religiones, y en las nuevas, bueno, yo creo que las nuevas también tienen un aporte, porque en el fondo han desarrollado una serie de
filosofías de carácter moral que de alguna manera han promovido ciertos adelantos culturales, y ambas tienen algo que aportar al desarrollo del ser humano, y la tarea es de uno seleccionar lo que ambas tipos de religiones puedan aportarnos, y tratar de hacer un conocimiento que integre lo mejor de cada una. O sea, yo creo que va por ahí. O sea, alea jacta es, la suerte está echada. Lo que hay como conocimiento humano disponible es lo que conocemos, y nosotros tenemos la capacidad, el privilegio de salir a turistear por los distintos momentos de la historia y encontrar doctrinas que cada una de ellas puede aportarnos algo. Y hay una creencia de que todo lo que se revela en mi vida tiene algo que ver conmigo. Entonces, es como que había una película que se llamaba Vecinos Invasores, que era de monitos, y eran unos animalitos que estaban en un bosque y despertaban del invierno y se habían rodeado por una villa, un condominio. Y había un personaje que era la tortuga, y la tortuga decía, ese de ahí es malo. ¿Y tú cómo sabes que él es malo? Porque cuando yo veo a alguien malo, me vibra la colita, decía la tortuga. Bueno, entonces yo creo que nosotros tenemos esa colita que nos vibra cuando enfrentamos algo que tiene que ver con nuestro ticún, que tiene que ver con lo que vinimos a revelar a este mundo. A Entonces, trabajar. claro, claro, o sea, no todo te va a hacer sentido porque no todo tiene que ver contigo. Y uno tiene que empezar a reconocer lo que tiene que ver conmigo y hacerse cargo cuando eso se presenta en tu vida. Y ver por qué está ahí. Más que quejarme o dejarme anestesiar por el placer que me pueda otorgar una determinada experiencia, o quejarme por el dolor que me pueda provocar, la pregunta es ¿por qué está esta experiencia en mi vida? ¿Por qué llegué a este tipo de escuela? ¿Por qué nací en una cultura judeocristiana y no en la India? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué me va alimentando y me va conectando conmigo mismo y con lo que yo tengo que revelar. Eso ¿Por sería qué mi y para respuesta. qué? Exacto, sin duda que sí. Esa sería mi Mira, respuesta, querida amiga mía. gracias, Josué. Mira, acá llegó otra, dice, el Simsum como un proceso de creación se replica en menor medida en esta realidad material. A ver, mira, hay un libro que se llama Kabbalah, una guía introductoria de Sigalit Koren, y que el fenómeno del Simsum o contracción lo describe en comparación con una experiencia que tienen las almas cuando no están comprendiendo cómo se aplica de manera eficiente la ley del recibir para dar. ¿Qué es lo que ocurre en el fondo? Entendemos que la luz es lo que hace posible que yo esté vivo, y esa luz me va a generar una serie de mecanismos que me permiten estudiar una carrera, conocer a una persona, leer un libro, o sea, vivir mi vida. Todo se hace posible gracias a la luz que estoy permanentemente recibiendo. Y dijimos que vinimos acá para recibir, para dar. O sea, si yo vengo a este mundo y recibo oportunidad, energía, oxígeno, dinero, lo que sea, y yo solo estoy pensando en recibir para recibir, o sea, yo invierto lo que recibo en recibir más placer, más autoafirmación, construir una estructura sobre la cual yo soy el único que se beneficia. Cuando todo se trata de mí, entonces ahí no se está produciendo la ley del recibir para dar. ¿Y qué es lo que opera? Opera algo similar al Lejem Bisayón, ¿cierto? Se produce una especie de hartazgo, ¿ya? O en su defecto, se produce la compensación de este desequilibrio energético que estoy produciendo. Y es como que me compré el auto nuevo y a la semana me lo roban. O Estuve te lo 20 chocan. años Estuve 20 años estudiando una carrera, trabajando, acumulando dinero, etcétera, etcétera, y se me muere un hijo de cáncer. ¿Por qué? Porque caemos en esto de que el propósito de mi existencia es la satisfacción de mis necesidades conforme a mis propias creencias.
Y en un momento el CLI, la vasija, el recibir, la ilusión de la separatividad, pueden llegar a desarrollarse a tal nivel que me están manteniendo en la ignorancia respecto del verdadero propósito para el cual vine. Y la única forma en que yo voy a poder retomar el camino para descubrir ese propósito es a través de este desprendimiento de la luz, esta contracción que me priva de aquello de lo que yo estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque como dice un antiguo adagio, si usted viene a aprender algo a este mundo, primero tiene que vaciar su copa, porque mientras su copa esté llena, yo no voy a poder llenarla con nada nuevo. Y nosotros estamos haciendo un cortocircuito cuando estamos viviendo... Como dice Mario, tenemos que tener el deseo de recibir, pero para tener el deseo de recibir tenemos que estar vacíos. Exacto, tú lo has dicho mejor que yo. Esto es un tema súper difícil de explicar. Mario lo hace obviamente 10.000 veces mejor que lo que yo podría pretender. Él es un tremendo maestro, pero pasa por eso, pasa por el tema a ver, si es una cuestión, un ejercicio tan simple como pensar cuándo yo he sido más feliz en mi vida. Usted puede comparar el placer más grande que ha tenido versus lo que ha sentido cuando usted ha podido cambiar la vida de otra persona, y jamás, jamás usted va a poder sentir la misma grado de felicidad cuando lo que usted tiene lo recibe otro que también ve su vida transformada gracias a lo que usted le está dando. O sea, piensen ustedes qué les pasó cuando tuvieron su primer hijo y le vieron los ojos por primera vez. La vida cambió su significado a partir de ese segundo. El valor de mi vida deja de ser el mismo cuando yo soy padre, por ejemplo. O cuando yo veo a una persona que está a puertas de morir y yo la veo que ella lo único que quisiera es poder respirar sin dolor. Y yo estoy respirando a manos llenas y más encima estoy enojado todo el día porque hace calor. Cuando esa persona ni siquiera es capaz de recibir oxígeno y disfrutarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que van planteando este cambio de percepción de la realidad, van ampliando el CLI y me van volviendo fuente de luz para otros. Eso es lo que yo podría, no sé si me contesté preguntas o no, no sé, no tengo idea. No, está bien. Es que el Simpson. Así como damos, así recibimos. Exactamente. El Simpson tiene que ver con un proceso que se vivió por parte de las almas primordiales y que nosotros lo vamos a replicar. ¿Por qué? Porque en el interior de nuestra alma está grabado el propósito por el cual vinimos. Y el alma, o la Neshama, como diría Mario, va a ponernos en circunstancias de experimentar estos Simpson, estas contracciones, estos desprendimientos, para justamente darnos la oportunidad de buscar el camino del tikkun o de rectificación. Forma parte del proceso de evolución espiritual, sin duda que sí, creo yo. Gracias, Josué. No han llegado más preguntas y en honor al tiempo, no sé si quieres cerrar, dar algunas palabras de cierre. No sé si tenemos un minuto para ver si alguien quiere levantar la palabra y hacer alguna pregunta oral. Carla, ¿te parece? Para alguien que se haya quedado sin hablar. Pero no hay nadie. No hay nadie con la mano arriba. Ya. No. Okay. Bueno. Nada. Como cierre, bueno, de partida Carla. Acá Claudia pasó volando, muy interesante. Gracias por compartir. Gracias a ti, Claudia. Mira, lo primero que quisiera decir es que no tuve oportunidad de agradecerte, Carla, por la invitación y manifestarte. No, gracias a ti, que yo tuve... Para mí es un honor. Lo tenía presente hace meses, pero aquí estamos. Para mí es un honor que tú me hayas invitado, porque yo sé a la escuela a la que tú estás afiliada, y no en cualquier nivel, en el nivel de maestría en Kabbalah, que para mí eres una autoridad en relación a lo que yo me considero, y desde esa perspectiva que me hayas considerado digno de invitarme para poder compartir conocimientos con los amigos acá, de verdad te lo agradezco, desde la más absoluta sinceridad. No, bienvenido. Es una distinción para mí que me hayas invitado.
Podemos hacer otra reunión, otra charla, así que dejamos acá la invitación abierta. Y bueno, y aparte de darte las gracias, agradecerle a todos los amigos, dejar pasar ahí el avisito de que las actividades que yo estoy haciendo las pueden ver en Instagram y en Facebook si buscan Centro de Investigación y Estudios Espirituales Sirio. Ahí estamos lanzando materiales, videos, etcétera, y estamos promoviendo un diplomado que se va a dictar el próximo año para unos miembros de una escuela espiritual que no sé si todos lo conocen, se llama Masonería, pero ese no es el único curso que nosotros estamos haciendo y vamos a dar. Llevamos 2 años dictando un diplomado sobre leyes espirituales y filosofía hermética a través del estudio del tarot, desde una perspectiva alquímica, cabalista y hermética. También hemos tenido alguna experiencia de hacer seminarios de un día, por ejemplo, conociendo la Hermes Arep, que es un curso que combina los fundamentos básicos de la cábala y la alquimia y algunos ejercicios de trabajo de el fuego purificador o este contacto con el or, con la luz, con la energía divina, el Alcaech para los alquimistas. Y bueno, estamos en la misma que tú, trabajando por despertar Acá me dicen que conciencia. puedas volver a repetir el nombre de tu grupo. Centro de Investigación y Estudios Espirituales Sirio. Tiene un perfil en Facebook y en Instagram. Y después bueno, cuando yo suba la grabación, ahí voy a también subir tus datos, tú ya me los enviaste, así que ahí también va a estar toda la información donde te puedan contactar. Y bueno, quedo a tu disposición, mi querida Carla, agradecido desde ya para lo que pueda servirte a ti o a los amigos, quedo a su disposición. Muchísimas gracias a todos los que nos Muchas gracias a todos, buenas noches o buenos días o buenas tardes. Shalom. Shalom. Que estés bien. Bendiciones a cada uno.